Ese es el tema para esta mañana. El tema que tenemos de parte del Señor en nuestras vidas en esta mañana. Párate, va a tocar nuestras vidas de una manera especial. Te pido a la iglesia en esta mañana, en medio de la oración que hemos tenido, en medio del tiempo que hemos sacado para ubicar nuestra mente, nuestro corazón en Cristo, tengamos la oportunidad de reconocer esa palabra que toca el corazón hoy. ¿Cuántas veces nos han dicho párate en nuestras vidas? En mi vida me han dicho muchas veces, entendiendo como muchos que han escuchado la palabra, se detienen, entienden que algo va mal. Muchos entienden que no se puede. Un cese y desista en nuestras vidas. Otros se lo dicen a sí mismos, que es peor todavía. Otros a sí mismos se dicen párate en sus vidas. Y se detienen en medio de una vida que espera mucho. Se detienen en medio de una vida que espera que en todo tiempo estén pendientes a la palabra de Dios. Sin embargo, otros cuando escuchamos párate, es cuando nos levantamos. Es cuando nos ponemos de pie. Es cuando caminamos en nuestra vida. Cuando escuchamos párate, no es que nos detengamos, al contrario, es que reconozcamos que estamos sentados. Es que reconozcamos que es momento de caminar. Cuando escuchamos párate, escuchamos a un Dios poderoso que nos dice: ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Camina. Yo te envié a caminar. Es cuando más firme nos paramos en nuestra vida. En medio de una represión en la sociedad del día de hoy, esa palabra tiene dos formas de mirarse, ¿verdad? Están quienes en su corazón escuchan párate y se detienen en su vida. Y los que escuchan párate y reconocen que falta mucho camino por caminar. De esa mirada, nosotros deberíamos mirar la palabra que se expresa hoy y ponernos en una de las dos posiciones en esta mañana. Soy de los que escuchan que me digan camina, o de los que estoy escuchando que me digan detente y no camines más. Esto me recuerda a los israelitas. Es una reflexión que yo tenía en mi casa, ¿verdad? Y de repente me recuerda, dentro de la palabra que el Señor ponía en mi corazón, párate. Dentro de esa palabra que tocaba mi mente, párate. Y de repente tengo que confesarle que en mi humanidad pensé que me estaba pidiendo que me detuviera. Porque todos somos seres humanos, todos pensamos en momentos de nuestras vidas que tenemos que pararnos. Pensé que Dios me estaba invitando a reflexionar mi vida, detener lo que estaba haciendo hasta ahora y esperar. Pero en mi mente, en medio de esa reflexión, en medio de la lectura, vienen los israelitas, el pueblo de Dios. Y en medio de la reflexión, cuando Dios utilizó a Moisés para libertarlo de la esclavitud de Egipto, y pensé, pero ¿cómo que me detenga? Entonces en mi reflexión con Dios, ¿verdad? En mi interpretación de lo que estaba sintiendo, el párate tomó una definición diferente. Y me di cuenta que no era pararme, no era detenerme, no era pausar mi vida en este momento. Al contrario, me di cuenta que mi camino era largo todavía. Sentía la voz que decía: Xavier, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando en tu vida hoy? ¿Qué cosas hay en tu mente hoy que no te permiten caminar? ¿Qué cosas hay en tu mente hoy que no te permiten darte cuenta de que te estoy invitando a un largo camino lleno de oportunidades y de esperanza? Y en medio de esa reflexión me puse a orar al Señor, y en medio de mi finitud humana le pedí al Señor: Señor, así mismo como hiciste con el pueblo, sácame del desierto, sácame, llévame a tierra prometida, ¿verdad? Y en esta reflexión que tenemos hoy, que es de parte de Dios para nuestras vidas, nos invita a hacer lo mismo. Yo sé que muchos tenemos tantas cosas que queremos hacer,
Pero sin embargo, de alguna manera estamos escuchando ese párate en nuestras vidas. Situaciones que no hemos logrado, cosas que queremos hacer que no nos salen, estudios que no hemos terminado, metas que están sin cumplirse todavía en nuestra vida, situaciones que queremos resolver en nuestra vida y en medio de ellas sentimos párate y lo que estamos escuchando es detente cuando Dios no nos está diciendo que nos detengamos. Hay un refrán que dice que el persevera triunfa, ¿verdad? Dios nos está invitando a perseverar, pero a perseverar en Él, porque en ocasiones no nos damos cuenta y estamos caminando y pocas veces pensamos en Él. En ocasiones tenemos metas, propósitos, situaciones en nuestra vida y pocas veces las ponemos en las manos del Señor. Pocas veces ponemos a Dios delante de nosotros para que camine por nosotros. Y es la realidad humana. Y no es nada malo, eso es algo humano. Al contrario, lo bonito es reconocerlo. Reconocer que eso pasa en nuestras vidas. Dios le había dado unas instrucciones específicas a los israelitas. Acampen junto al mar y párense. Párense en medio de una huida. Cuando nosotros miramos la historia del pueblo hebreo, como los israelitas salieron de Egipto y Dios los liberta de la esclavitud, debemos reconocer que no fue fácil ese evento en su vida. Debemos ponernos en ese momento y entender que Dios estaba dando unas instrucciones que para su mente eran casi imposibles. Párense, pararse. ¿Pero cómo es eso? Pararse en medio de me están persiguiendo. ¿Pero cómo? ¿Cómo hago eso, Dios? Imagino al faraón gritando detrás de ellos: párense o morirán. Cuando nosotros interpretamos esa palabra, reconocemos que para los israelitas debían mantenerse firmes y seguros de quién era Dios. Cuando nosotros, quizás en el momento en que yo me estaba fijando los israelitas como ejemplo, y cuando yo leo la historia del pueblo israelita cuando sale de Egipto, me di cuenta que lo que está pasando no es tan sencillo. Y quizás nosotros podemos levantar la voz y decir: pero es que ellos cometieron errores en medio de su caminar en el desierto. Ellos en medio del desierto, cuando caminaban escuchando la voz de Dios, fueron malagradecidos. Ellos cuando caminaban en el desierto escuchando la voz de Dios, en ocasiones continuaban adorando a otros dioses. Entonces, cuando nosotros podemos ver la historia del pueblo hebreo saliendo de Egipto y reconocer que en un momento dado de la lectura Dios les dice que se detengan al lado del mar, párense. Me pongo yo en esa posición, ¿verdad? Y qué difícil puede ser eso en mi vida. Que Dios nos diga hoy, en medio de nuestras vidas, en medio de nuestro caminar, en medio de lo que queremos hacer, en medio de la intención que tenemos en nuestra vida, en medio de reconocer que estamos tratando de llegar a un lugar seguro, que Dios nos diga: párate. Entonces, desde esa mirada y partiendo de la premisa de lo que les dije ahorita, lo que significa en mi vida el párate, y me pongo en los zapatos de los egipcios que estaban de los hebreos que estaban en ese momento esperando que los atacaran, qué difícil pudiera ser. Los israelitas deberían mantenerse firmes y seguros de quién era Dios. Y yo creo que esa es la clave de esto, ¿verdad? Nosotros debemos mantenernos firmes y seguros de quién es Dios. Firmes y seguros de que cuando nos digan párate, es por una razón. Sin embargo, cuando Dios les dijo a los israelitas que se pararan, entendieron: vamos por el camino equivocado. Los israelitas no entendieron lo que yo estoy diciendo ahora. Los israelitas fueron los que, como al principio dije, de ese grupo que cuando le dicen párate, entienden que le están diciendo que no caminen más. Y en ese momento quizás pensaron: hasta aquí llegamos. Hasta aquí esto se complicó. No tenemos salida. Y a medida que veían el faraón acercarse más, tenían más miedo, más temor. No tenemos salida de frente, lo que tenemos es el mar. No vamos a poder.
Tanto fue el temor que los israelitas, cuando vieron al faraón cerca, le reclamaron a Moisés, diciéndole: preferimos servir a los egipcios. Mejor no nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Ellos querían detenerse. Ellos no lograban entender lo que Dios estaba diciéndoles. Querían dejar de caminar y entregarse nuevamente a la esclavitud. Querían rendirse. Habían salido de la esclavitud por 400 años, y cuando estaban frente al mar, cuando no encontraban salida, cuando no encontraban que podían mirar y regresar porque el faraón estaba a los pies de ellos, en ese momento párate, se complicó. En ese momento de la historia del pueblo de Israel, en ese momento párate, no era en su mente y su corazón que nos mantengamos firmes. Era símbolo de temor, era símbolo de muerte. Y Dios nos dice: párate. Hoy Dios nos dice: párate. Hoy nos dice: párate, pero párate con firmeza en tu vida. Reconoce quién soy en tu vida. Párate con seguridad en tu vida. Iglesia, cuando Dios diga párate, párate delante de Él, con la seguridad de que cubre tu vida. Les invito a leer en sus Biblias en Éxodo 14, 13 al 16. Éxodo 14, 13 al 16. Cuando estén listos, pueden acompañarme de pie. La palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: no tengan miedo, respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas, para que los israelitas crucen sobre terreno seco. Señor, esta es tu palabra. Permite que esta palabra construya nuestras vidas. Permite que esta palabra, Señor, nos dé seguridad, nos dé firmeza en medio de nuestro caminar delante de ti. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Si se fijan en la lectura, traté de alguna forma de traer los primeros versículos del capítulo 14, resumiendo el contexto, para darnos cuenta de que en medio de ese temor que tenían los egipcios, los israelitas a los egipcios, en el temor que les permitía pensar tan siquiera regresarse a la esclavitud, en medio de ese temor, en medio de eso, Dios les estaba diciendo: mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación. En medio del temor que puedas tener hoy, en medio de las circunstancias que puedas estar viviendo hoy, en medio de aquello que pueda haber pasado en tu vida, al día de hoy, el Señor te dice hoy: mantente firme, mantente seguro, porque serás testigo de lo que yo haré en tu vida. Mantente firme, mantente seguro, porque yo batallaré por ti. Pero necesitas mantenerte firme. El Señor les decía: levanta tu vara y extiende tu brazo sobre el mar. Y Moisés dividió las aguas para que ellos pasaran, ¿verdad? Entonces, en medio de ese proceso, nosotros debemos reconocer el poder de Dios, la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Y en medio de nuestro caminar, no tener miedo. Cuando logramos entender eso en nuestras vidas, nos hacemos testigos presentes de la gloria de Dios. Nos hacemos testigos de un Dios que obra en nuestras vidas.
Nos hacemos testigos de un Dios que nos invita a caminar, nos hacemos testigos de un Dios que nos invita a no rendirnos. Mire, si usted está tratando de hacer algo, sigue intentándolo, pero póngalo en las manos de Dios. No se rinda de lo que está haciendo, póngalo en las manos de Dios. Si usted necesita tener salud y le cuesta trabajo hacer algunas cosas para tener salud, sigue intentando tener salud. Ponga su salud en las manos de Dios. Si usted quiere hacer algo en su vida, estudiar, todavía al día de hoy quiere estudiar y quiere lograr unas metas en su vida, sigue intentándolo. Y no permita que nadie le diga, detenga. Que cuando digan párate, sea el motivo para levantarse firme en su vida y continuar caminando como Dios les decía a ellos. Que en medio de los procesos donde nos dicen párate, que tú no puedes. Sí, yo puedo, claro que puedo. Porque mi batalla no la peleo yo. Mi batalla la pelea Dios. Y como yo sé que mi batalla la pelea Dios, yo seguiré intentando hasta que no pueda más. Seguiré intentando hasta que desfallezca en mi vida. Porque a eso es lo que me mandó Dios. Porque cuando Dios dice párate, me dice camina, firme y seguro. Y en este proceso de vida, comenzamos a entender que párense no es detenernos. Comenzamos a entender que párense es reafirmarnos y continuar. De la misma forma caminamos por la seguridad de que Dios, el Señor, es el que toma la batalla, abriendo nuevos caminos que nos brindan seguridad y sobre todo, iglesia, nos brindan paz. Abriendo nuevos caminos que inclusive en ocasiones nosotros no podemos ver en nuestra humanidad. Hay caminos a veces que nosotros tratamos, pero nuestra finitud humana no nos permite verlo. Y de repente Dios abre puertas, de repente Dios pone personas, de repente suceden cosas alrededor nuestro y nuestra vida da un giro increíble, porque simplemente entendimos que cuando nos dicen párate, es que nos mantengamos firmes en su presencia. Entonces dejamos de en ocasiones luchar por nuestras propias fuerzas para comenzar a permitirle a Dios que luche por nosotros. Dejamos de hacer fuerza nosotros humanas para que Dios sea el que haga la fuerza. Y cuando pasa eso en nuestras vidas, comenzamos a acostarnos a dormir, miren, con paz. Comenzamos a acostarnos a dormir con tranquilidad, porque aquellas cosas que están en nuestra mente que no nos permiten hacer eso, ahora están en las manos de Dios, porque estamos siendo obedientes. Nos permite gozar de esperanza. Ahora no somos esclavos del temor, sino libres en Cristo. Hoy conmemoramos el natalicio del pastor bautista Martin Luther King Jr. Hoy no, mañana 19. Hoy nosotros en la iglesia lo mencionamos y lo honramos, ¿verdad? Porque es un ejemplo a seguir en nuestras vidas. Y como bautistas más todavía. Un hombre que se mantenía firme ante las voces que le gritaban, párate. Un hombre que estaba lleno de justicia y lleno de amor. Que en esas voces que le gritaban, párate, escuchaba racismo, escuchaba injusticia, escuchaba elementos sociales en su vida que no le permitían entender qué pasaba en la sociedad en ese tiempo. Y él únicamente se mantuvo firme, se mantuvo reconociendo un Dios poderoso en su vida que le daba la seguridad, certeza de continuar. Firme en la justicia divina, que le permitía escuchar con fuerza, párate, para que continuara. Párate, porque donde aquellos quieren en aquel tiempo mantenerte humillado, mantenerte en el piso, mantenerte que no camine, que no hable, él entendió que era pararse y caminar. Él entendió que era pararse en contra del mundo y continuar caminando por la justicia, por el amor y por la paz, por la equidad de los seres humanos. Párate, sostente en la fe y seguridad de que Dios es el que batalla. Cuando escuchamos desde los oídos de Jesús, tras la justicia, tras el amor y la misericordia, la verdad que se expresa en su presencia, en la presencia de Cristo, nuestras acciones son motivadas a través de la esperanza.
En ocasiones, al igual que le pasó al pastor King, el mundo está en contra. El mundo no nos permite pensar con claridad. Pero cuando nos mantenemos firmes en la presencia de Cristo, cuando nos mantenemos firmes en su amor, cuando nos mantenemos firmes en la justicia, nuestros pensamientos son pensamientos de esperanza. ¿Y qué significa tener pensamientos de esperanza? Que podemos proclamar la palabra de Dios, reconociendo que va a haber resultados en nuestra vida y en la sociedad, aunque no podamos verlo. La fe nos invita a hacer eso, a tener la esperanza de que en medio de nuestro caminar, en medio de que estamos haciendo el esfuerzo hoy día, en medio de la iglesia, en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestras comunidades, miren, mañana va a ser mejor. Y entonces párate. Es una invitación genuina a levantarnos en esa justicia, una invitación genuina a caminar en la sociedad, a caminar como iglesia, con nuestra familia, y dar testimonio y vida para que puedan encontrar la alegría de vivir en Cristo. Una inspiración, iglesia, que nos invita a soñar. Una invitación que nos invita a despertar con sueños nuevos, con esperanza nueva en nuestras vidas. Que digo en uno de sus discursos: sueño que mis 4 hijos pequeños vivirán un día en que una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por su carácter. Y tengo que decirle que quizás ese día todavía no ha llegado. Pero ese hombre dio su vida por ese sueño. Ese hombre firme, reconociendo que Dios le decía párate, firme, con carácter, caminó. Y en un punto dado de su vida, en medio de una prédica, a alguien le quitó la vida, lo silenciaron. Pero sus palabras todavía hoy retumban en el mundo, al igual que muchos hombres que han muerto de la misma manera y mujeres que han muerto firmes, parados de pie derecho, reconociendo la justicia y la voz de Dios para la vida. Entonces nosotros mañana celebramos el natalicio de Martin Luther King, pero recuerden en su mente y su corazón que lo que estamos celebrando es un hombre que escuchó la palabra párate, porque el mundo le decía que se detuviera, porque el mundo le decía que estaba equivocado, porque el mundo le decía que no podía hacer palabras, porque los blancos no le podían, le decían que no podía hablar en su vida porque no tenía derecho, porque había desigualdad. Y en medio de todo eso ese hombre dijo: no, yo no me puedo parar como ustedes, no me puedo detener como ustedes quieren. Yo me paré, y me paré firme en Cristo. Y eso, como dice Pablo, lo haré aunque muera para Cristo o que viva para Cristo. Y claro, esta es una manera de verlo desde una perspectiva profunda, ¿verdad?, en nuestras vidas. Pero la invitación de hoy es que usted en su casa, cuando usted ore al Señor, cuando usted reflexione en su vida y escuche que no puede hacer, porque le digan párate. Porque inclusive cuando usted mismo se boicotea usted mismo y usted se diga en su corazón, porque hay veces que pensamos, miren, hay veces que la iglesia se confunde y hay veces que en el párate pensamos que es el mismo diablo que nos está diciendo que nos paremos. Quítese eso de la cabeza. Cuando usted mismo se diga párate, que ya no puedes más, sacúdase la cabeza. Ya claro que puedo, porque yo he puesto mi vida en Cristo. Claro que puedo, porque la palabra dice que me esfuerce, que sea valiente. Claro que puedo, porque la palabra dice que Él estará conmigo todos los días. Claro que puedo, porque Él me dijo que me mantuviera firme y que fuera por el mundo y llevara su evangelio. Claro que puedo, porque en los ojos de Cristo tenemos que ser positivos, porque Cristo nos invita a ser positivos, aunque tengamos, que nos pide que lo hagamos, que poner nuestra vida en la cruz. Aunque seamos clavados en la cruz como Él, nosotros necesitamos mantenernos firmes para poder mantenernos despiertos, alertas en todo tiempo. Necesitamos mantenernos firmes en Cristo para soportar la cruz que nos mandó a cargar. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra, cuando nosotros reflexionamos en nuestras vidas y cuando de repente nos encontramos con una celebración que en muchas ocasiones pasa desapercibida o pasa como un evento histórico, un hombre, mire ese hombre que defendió la esclavitud, los derechos afroamericanos en Estados Unidos y le quitaron la vida, murió como un mártir. Pero no, eso no es lo que estamos celebrando.
Lo que estamos celebrando es un hombre que reconoció que le dijeron: párate, mantente firme y camina. Un hombre que reconoció la justicia que proclamaba la palabra, que reconoció el amor que proclama la palabra, la equidad que proclama la palabra, para que todos seamos uno en Cristo. Y ese hombre que reconoció eso, dio su vida por esa verdad. Una verdad gloriosa que marcó la vida de todos y que todavía hoy sigue marcando la vida de muchos. Y que todavía hoy, en medio de los procesos que hemos pasado como pueblo, y estoy hablando de Estados Unidos y Puerto Rico, en medio de la desigualdad, en medio de la esclavitud, en medio de los procesos que todavía hoy, a través de un sistema colonizante para nuestras vidas, nos mantiene pensando que cada vez que nos digan párate, tenemos que detenernos en nuestras vidas y no caminar. Y Dios nos está diciendo, el Espíritu Santo habla al corazón, para que no te limites en Cristo. No limites tu vida en Cristo. Cristo quiere que te goces la vida, que disfrutes la vida en Él, que camines con seguridad, que camines con la certeza de que aquello que tú quieres de verdad en tu vida, de corazón, y lo pusiste en las manos de Cristo, Cristo, si caminas en su voluntad, te lo va a ceder. Y en ese proceso caminamos nuestra vida con un sueño, porque ahora podemos soñar. Ahora soñamos con alegría, soñamos con gozo, en una iglesia que está llena, en una iglesia que se mueve, una iglesia que palpita, una iglesia que sale a la calle, una iglesia que construye, una iglesia que ama y se ama, una iglesia gloriosa que camina en Cristo, porque es Cristo en esta iglesia. La palabra nos invita a no cansarnos, nos invita a continuar a hacer el bien, nos invita a hacer la voluntad de Dios. Gálatas 6:9. Debemos mantenernos firmes, iglesia. Seguir marchando pacíficamente. Seguir marchando en el amor como lo hacemos hasta ahora. Recibiendo a aquellos que buscan aliento. Recibiendo a aquellos que buscan una respuesta. Recibiendo a aquellos que tienen hambre y que tienen sed de justicia. Recibiendo a aquellos que necesitan un abrazo. La palabra nos continúa pidiendo que hagamos eso. Continúa pidiendo que demos la vida por eso. Y eso, iglesia, es algo poderoso en nuestro camino, que cuando lo entendemos, nos pararemos firmes todos los días de nuestra vida. Y de repente, en medio de consolar a los oprimidos, en medio de consolar a los marginados por la religión, y sí me escuchó bien, en medio de consolar a aquellos que son marginados por la religión y son oprimidos por la religión y el sistema, de repente Dios nos dirá: les dije que se paren firmes, que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara con seguridad, extiende tus brazos sobre el mar y divide las aguas para que crucen todos sobre seco. Tenemos que tener seguridad de que Dios obra. Tenemos que tener la seguridad de que Dios está con nosotros. Tenemos que tener la seguridad de que en el momento donde menos oportunidad veamos, Dios nos manda a levantar la vara. Donde veamos un mar embravecido frente a nosotros y no encontremos el camino, Dios nos está diciendo: levántate, marcha, levanta esa vara que tienes en la mano. En otro lado de la palabra, en el Nuevo Testamento, le decimos espada, ¿verdad? Levanta tu vara que tienes en la mano para que dividas el mar y camines en seco. La palabra nos invita hoy a hacer eso, a caminar en seco en nuestras vidas, porque Dios puede hacer eso, porque Dios puede permitirnos caminar en medio de la enfermedad, en medio de la necesidad, en medio de lo que necesitamos, cualquier cosa que hace en su corazón. Nos está diciendo que Él puede hacerlo. Él puede lograrlo. Él puede lograr que caminemos en seco en nuestras vidas día a día si tenemos fe. Iglesia, debemos seguir desafiando las dudas con nuestra fe. Desafíe las dudas con su fe.
No deje las dudas en su corazón y en su mente. Y le voy a decir algo en mi corazón. Dejar las dudas en su corazón y en su mente es pecado. No haga eso, porque usted vive en el Espíritu Santo. Usted vive en Cristo. Y cuando vivimos en Cristo, tenemos respuesta. Pero usted cree eso en su vida. ¿Usted cree que en Cristo hay respuesta? Pues ponga su vida en las manos de Cristo. Y le dará ánimo para continuar. Le dará ánimo para trabajar. Le dará ánimo para tener lo que usted entienda que deba tener para usted y para su familia. Debemos pararnos convencidos de nuestros principios de libertad en Cristo. Somos libres. Nos libertó de la esclavitud. Somos libres en Cristo. Trayendo paz a todos los que nos rodean. Trayendo paz. Pero no es mi significado de paz. Trayendo paz. La paz de Cristo para los que me rodean. Y entonces díganme ustedes si hay algo más grande que eso en nuestra vida. Díganme ustedes si lo que yo acabo de expresar hoy, en el ejemplo que puse de hace 3.000 años, 4.000 años atrás del pueblo de Israel en el desierto, si aquellos que escuchaban la voz, párense, y entendían que todo se había terminado, o aquellos que hoy podemos escuchar la voz y levantar la vara y reconocer que tenemos la victoria en nuestras manos y que debemos mantenernos firmes en nuestra vida. No se detenga en su vida. No pare su caminar nunca. Que su espíritu continúe creciendo. Y cuando usted sienta ganas de no caminar, sacúdase. Cuando sienta ganas de no leer la Biblia, sacúdase. Te está deteniendo. Cuando sienta ganas de no escudriñar la palabra, de no llegar a la iglesia, sacúdese. Se está deteniendo. Cuando sienta ganas de no pedirle a Dios, de no entender que Dios está con usted, cuando su cuerpo y su mente le digan, es que Dios, es que no te sientas al lado mío, sacúdase. Porque Dios mora en usted. Cuando sus problemas sean tan grandes que se sienta solo, sacúdase. Porque Cristo mora en ti. Y esa palabra gloriosa en nuestras vidas nos permite sentir la certeza y la seguridad de que somos victoriosos y que vamos a lograr lo que en Cristo, lo que la voluntad de Dios nos permita lograr. Amén. Mientras la iglesia ora, damos gracias a Dios. Un aplauso a la iglesia esta mañana. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos regala, esta palabra que toca nuestras vidas y nos invita a caminar, a fortalecernos en la palabra, a continuar, mire, abrazándonos. Hoy le dije a la iglesia que no se abrazara, pero por otras razones, ¿verdad? Tenemos situaciones en la sociedad que son difíciles. Así que la palabra nos invita a continuar haciendo lo que hacemos hasta ahora. Continuar abrazándonos con la seguridad de que Dios está aquí. Miren, Dios está aquí con nosotros, ¿saben? Dios está aquí y camina entre nosotros y se mueve entre nosotros porque la palabra dice eso. Así que sintamos la seguridad de que estamos en Dios y que en el Espíritu Santo podemos interpretar y reconocer su voluntad para nuestras vidas. Damos gracias a Dios y oramos en esta mañana en el nombre de